Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida a Vení que te leo, un podcast sobre libros. Bienvenidos a un nuevo episodio. Sí, yo sé que hace mucho que no estoy subiendo, o sea, como un mes pasó, pero me tomé como un mes de vacaciones. Hagamos de cuenta que es una pausa entre temporadas. No temporadas, pero media temporada. En fin, y decidí comenzar no con el balance anual ni nada de eso. Ya les subí 2 top 7 de los mejores y los peores libros del año. Entonces vamos directamente con lo que es el resumen de lecturas del primer mes de 2026. Pero antes de continuar, si les interesa esta clase de contenido, pueden suscribirse al canal y apretar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y ahora sí, gente, comencemos. Bueno, más o menos tendría que ir presentándoles cómo va a venir la mano con el 2026. Tengo un nuevo bullet journal, así que les voy a contar un poquitito. Tengo unas 5 o 6 metas lectoras. La primera es leer una cantidad de 36 libros, que serían unos 3 al mes. Me voy a pasar, yo lo sé, pero bueno, la meta es 36. Leer al menos de esos 36 libros unos 20 escritos originalmente en español, o sea, menos traducciones en el año, porque a veces leo un 60 o un 50% de traducciones. Y este año la idea es leer un 60-65% de libros escritos originalmente en mi idioma. También leer al menos 2 autores que no haya conocido, ya comencé con algunos, y leer al menos 6 libros que sean de autores autopublicados o de editoriales indie. Preferentemente va a ser de autores autopublicados, que recuerden, yo soy una autora autopublicada. Mi libro Hagamos que valga la pena, que es una comedia romántica slice of life ambientada en Japón con personajes de Argentina, está disponible en Amazon. Otra consigna es completar sagas. Ya saben, vengo hace 3 años completando sagas que inicié. A veces no empiezo sagas, pero el año pasado sí comencé. El 2024 tenía el objetivo de no comenzar sagas hasta terminar las que ya tenía iniciadas, pero decidí el 2025 sí empezar algunas, pero tratar de terminar las que ya había iniciado. Y una extra es leer al menos 6 libros de Isabel Allende, porque bueno, es una autora con la que me gustaría ponerme al día con todo lo que he publicado, pero es bastante difícil porque saca un libro al año. Yo a veces leo un solo libro al año de ella y el año pasado leí 3, pero pues sí, así nunca me voy a poner al día. También hay autores que quiero empezar a leer, pero de esos quiero hablar en otro episodio, porque tengo autores que quiero empezar a leer que no voy a leer, que leí el año pasado, el 2025, autores que leí el 2025 y quiero seguir leyendo, y autores que se han convertido en mis autores favoritos. Y autores a los que les voy a dar una última chance porque sus libros estuvieron más o menos. Tengo 26 libros que quiero leer en 2026. La mayoría los compré en la Feria del Libro de 2025. Hay video en el canal, vayan ahí para entender de qué libros estoy hablando. Tenemos La hija del Dr. Moreau de Silvia Moreno García, Demasiado lejos de Eduardo Sacheri, Bodas de odio de Florencia Bonelli, La muerte ajena de Claudia Piñeiro, Mi nombre es Emilia del Valle de Isabel Allende, El viento que arrasa de Selva Almada, La caja de Pandora de Osamu Dazai, Lo mucho que temé de Eduardo Sacheri, Orlando de Virginia Woolf, Sentido y sensibilidad de Jane Austen, Emma de Jane Austen, Un marido ideal de Oscar Wilde, Cuadernos de un disconforme de Charles Baudelaire, El rey Lear de William Shakespeare, El dique y la casa de Michael McDowell, los dos son las partes 2 y 3 de la saga Blackwater, El eternauta de Osterland, todo el cómic completo, Demian de Hernán Hesse, El nido del cuco y La bruja de Camila Lackberg, que son las partes 10 y 11 de la saga Ifilvaca, que por cierto tiene una parte 12, hace poquito se publicó, a finales del año pasado, y yo me quedé como, que la saga va a seguir hasta que Maya sea grande. Pequeños milagros de Nicholas Sparks, Mr. Mercedes de Stephen King, Atmosphere de Taylor Jenkins Reid, El mármol o cualquier novela de César Aira, No soñarás con flores de Fernanda Trías y Largo pétalo de mar de Isabel Allende. Esos son los libros que tengo como objetivo, los 26 indispensables para 2026. Y vamos ahora sí a comenzar con el wrap-up de enero 2026. En
enero leí un total de 8 libros, unas 2.792 páginas, que hacen en promedio 349 páginas por libro. De audiolibros leí 3, un total de 33 horas con 5 minutos. Y los libros que leí se los voy a ir presentando no por orden de lectura, sino por orden de afectos, o sea, del que menos al que más me gustó. Así que comencemos con los libros que leí en enero. Bien, el libro que ubico en el puesto número 8, o sea, el libro que menos me gustó, que considero menos logrado del mes, fue Tea de Anaka Franco. Anaka Franco es el seudónimo para historias juveniles de Anabela Franco, una autora argentina de romance contemporáneo. Y Tea, en este caso, que quiero preparar una reseña completa del libro, o sea, un resumen intenso, mejor dicho, porque tengo muchas cosas que decir de esa novela, pero es un romance juvenil ciertamente sano, o sea, no es un romance tóxico, está bastante bien, se siente muy humano, se siente muy realista, sano entre comillas, porque tiene partes que sí, tiene partes que no. Se trata de dos chicos que son muy diferentes. Tenemos a Camden y a Tea. Ella es supuestamente muy espontánea, entonces ya les voy a contar en el resumen intenso, pero ellos son muy diferentes, sin embargo se gustan, se conocen, se enamoran y viven o tratan de sobrevivir a la vida adulta como pueden. Él estudia medicina, ella intenta buscar un trabajo, algo con que mantenerse, y es hija de una mujer que es adicta a las sustancias, entonces no tiene una vida nada fácil. Él tampoco, porque vive presionado por su familia, así que como que de los dos lados, incluso de alguien que lo tiene todo y alguien de que no tiene prácticamente nada, pues la vida puede ser muy complicada. Sin embargo, Camden, digamos que tiene ciertas ventajas que, bueno, el libro no se encarga en explorar suficientemente. La historia está toda ambientada en Londres, sin embargo, se nota demasiado que la autora es argentina por cómo hablan los personajes o cómo describen las situaciones, ya que tiene doble POV, aunque no se nota porque los personajes describen todo exactamente igual. Así que le puse 2.5 estrellas. No, o sea, la base está bien, pero tiene muchísimas cosas por mejorar, y me extraña que Anabela Franco o Anaka Franco tiene ya bastante experiencia como escritora. Sin embargo, el libro sigue pareciendo, o sea, tiene el mismo problema que el de Paulina Maggi, que parece de una principiante. Entonces eso es algo que me llama la atención, porque el libro está editado por la editorial Planeta. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no hubo corrección? ¿Por qué no hubo asesoría? No entiendo. No es totalmente culpa de la autora, sin embargo, que se quede dormida en los laureles, igual que me pasó con Paulina Maggi, me extraña, queriendo dedicarse a la escritura, porque no procuran mejorar al respecto, o no tienen ningún tipo de autocrítica y se quedaron cómodas en el estilo que les quedó conveniente. No lo sé, y me extraña. Así que bien, como dije, 2.5 estrellas. El puesto número 8 es para Tea de Anaka Franco. Y seguimos en el séptimo lugar. Vamos a ubicar a El misterio de las 7 esferas de Agatha Christie. Este es un libro de misterio, de la reina del misterio, y la verdad que este libro voy a dedicarle también un episodio en el futuro, porque salió serie, y justamente por eso yo leí el libro, o le escuché el audiolibro mejor dicho, que son unas 6 horas 1 minuto, porque iba a salir la serie, y espero que esté mejor realizado, aunque no tengo muchas esperanzas por comentarios que recibí en redes sociales. Por cierto, síganme en Instagram, estoy como Celay_Andrea, ese es mi nombre, mi Instagram de escritora, pero también hago reseñas de libros, reseñas que salen mucho antes que en estos episodios de podcast. Un grupo de amigos decidieron hacerle la broma a uno, una broma porque siempre se quedaba dormido, entonces le pusieron 8 despertadores que iban a sonar en distintas horas de la mañana, entonces lo iban a volver loco y lo iban a obligar a despertarse temprano. Sin embargo, a todos les llamó la atención que a la mañana siguiente no sonó ni un solo despertador y el chico no se levantó en ningún momento, así que fueron a ver qué sucedía y lo encontraron sin vida, y encontraron que uno de los despertadores no estaba, por lo tanto quedaban 7, como las 7 esferas, que es una especie de organización secreta que no se sabe si se encargan de develar misterios o cometer crímenes para quedarse con ciertos descubrimientos científicos. El misterio, la verdad, se desarrolla como a trompicones, te hacen sospechar de media humanidad, y después te enteras que el verdadero criminal o los verdaderos criminales son gente de la que ni sospechaba uno. El mejor personaje me pareció Bundle, y me gustaría saber más de ella, pero parece que no va a haber porque se va a casar. No me da miedo hacerle spoilers porque pueden ver la serie. En fin, medio flojín para hacer un libro de Agatha Christie. Se necesita demasiado la explicación final, así que yo le puse un 3 estrellas. El puesto número 6 lo ubica Un último instante contigo de Naoko
Higashi. Este es un audiolibro de 3 horas 29 minutos. Es un audiolibro muy cortito y muy lindo, muy significativo. Estaría ubicado en esto que yo llamo realismo mágico cozy o healing fiction, también se le llama, aunque en healing fiction no siempre es realismo mágico, a veces solo es realismo cozy. A ver, acá nos presenta una especie de fantasía donde un ente llamado el Guardián del Tiempo se presenta a personas que han fallecido para darles la última oportunidad como de despedirse de sus seres queridos, convirtiéndose o poseyendo algún objeto que esté con sus seres queridos. Ellos van eligiendo distintos objetos y hasta que ese objeto se rompe, se destruye o se deshace, ellos van a seguir, sus almas van a seguir allí, no pueden interactuar con nadie, no pueden hacer absolutamente nada, solo están ahí cerca de sus seres queridos. Por eso el libro se llama Un último instante contigo. Nos presentan a una madre que acaba de fallecer y su hijo está en la adolescencia y pues ella quiere estar ese último instante en su último partido de la secundaria. Después nos presentan a una mujer que murió accidentalmente y quiere estar un último instante con su esposo. Se queda más tiempo del esperado y de hecho lo ve enamorarse de otra mujer y eso le duele muchísimo. Esa historia es re triste. Ay, la más triste fue la del nenito que falleció de repente, un niño de 5 años, y se transformó en su juego favorito de la plaza y esperaba siempre que su mamá fuera porque ella siempre lo llevaba, pero ella ya no iba a ir porque él ya no estaba y esperó hasta que su madre volviera a aparecer y les juro, eso era súper triste, casi lloro. Y así todas las historias son muy conmovedoras, humanas, algunas más alegres, así que se los recomiendo mucho. Mi calificación fue de 3 estrellas porque siento que fue un libro cumplidor, no fue demasiado espectacular ni fue malo, estuvo ahí, estuvo muy bien y es un libro ideal para empezar o terminar el mes porque es una lectura bien tranqui y bien bonita. En el puesto número 5 tenemos a No te duermas de Stacy Willingham, la autora de No salgas de noche, un libro que leí en el 2022 creo y 2022-2023 por ahí y estuvo bien, pero la verdad que me esperaba más. En esta ocasión tenemos una historia que para mí es mucho más de suspense, me gustó muchísimo más, le puse casi 4.5, le puse 4 estrellas, pero ganas de ponerle 5 no me faltaban. Si escuchan un ruido como de hielo es que estoy tomando tereré porque hace mucho calor. En esta historia nos presentan a una mujer llamada Isabel Drake, que hace un año su hijo desapareció de pronto en una noche y no hay pistas de su paradero, no hay entrada forzada, por lo que se cree que una persona dentro de la casa abrió la puerta para que alguien se lo llevara o de la casa se lo llevaron. Así que Isabel siente que todas las sospechas recaen sobre ella y vive paranoica pensando en qué pudo pasar y si ella de verdad era capaz de hacerle algo malo a su hijo al cual adoraba. Así que Isabel misma da conferencias para hablar acerca del tema de la desaparición de su hijo y que la investigación siga su curso. No quiere que el tema se olvide, sin embargo esto solo sirve para que la gente termine cuestionándola a ella, diciendo que quiere sacar publicidad, que si quiere sacar un libro porque ella era escritora, tipo periodista, hasta que aparece un chabón que hace podcast y le interesa mucho el caso. Y vamos a ver que la historia va del pasado al presente porque Isabela tuvo una historia turbia en el pasado respecto al fallecimiento de su hermana. Y pues, ¿qué puedo decirles? La historia es atrapante, es asfixiante, aunque hubo cosas respecto al misterio de la desaparición del hijo que yo ya venía sospechando desde el principio. Sin embargo, todo este recorrido, toda esta vorágine que hace es, ya les digo, atrapante. Te sentís atrapado, te sentís vigilado, sentís toda la paranoia de Isabela y es imposible no empatizar con ella. Así que les digo, muy buen libro. Si les gusta el suspense psicológico, les va a gustar esta novela. Yo le puse 4 estrellas y lo recomiendo mucho. El puesto número 4 es para El viento que arrasa de Selva Almada. Es un libro que tiene película, así que dentro de poco vamos a tener un comparativo con El misterio de las 7 esferas. Han salido varias adaptaciones en este último tiempo, por ejemplo salió también La asistenta, que vamos a tener viendo adaptaciones sin contexto. También salió la película de People We Meet on Vacation, que yo lo leí el 2024 y voy a tener que ver mi video porque no me acuerdo nada de ese libro, pero vamos a tener el comparativo también.
El viento que arrasa se trata de un reverendo y su hija que terminan parando en un pueblito en Chaco porque se les fundió el auto, y ahí se topan con el gringo Bauer y con su hijo criado llamado Tapioca, se llama José en realidad, y el reverendo tiene una conexión con él del lado de la religión, mientras que Lenny vemos que es una chica que siempre ha vivido con su padre, viaja de lugar en lugar, no tiene un lugar fijo y le guarda rencor a su padre por eso, pero por otro lado siente mucha admiración por el reverendo Pearson, así que está como en conflicto de el padre al que odia y el reverendo al cual admira y siente por él verdadera devoción. En medio de esta estancia, el reverendo y el gringo chocan constantemente porque el reverendo quiere llevarse a Tapioca y pues el gringo no quiere, pero la lluvia se viene y el viento que arrasa. La novela está muy bien, te dice mucho en muy pocas palabras, tiene solo 160 páginas, pero sentís que es una novelaza y aún así uno siente también que le falta más. Pero yo, como dije, sentí que me quedó paticoja, quería leer más de estos personajes, siento que me faltó un poco, así que le puse 4 estrellas, pero se las recomiendo mucho, ya sea como libro o como película. Igual, como les dije, vamos a tener ese episodio hablando de este libro particularmente y de su adaptación. El puesto número 3 es para El mármol de César Aira. César Aira debería haber ganado el Nobel. O sea, no tengo nada en contra de Laszlo. Le voy a decir Laszlo nada más porque no sé cómo se pronuncia y no sé cómo se pronuncia su apellido. ¿Qué es esa cosa? Esta novela, la historia no importa. O sea, se trata de un señor que va a comprar un super chino, le dan un montón de porquerías por el vuelto, porque ya saben, el chino siempre te da caramelos, siempre te quiere dar caramelos, y resulta que todas estas cosas le terminan sirviendo a él en una especie de aventura en la que se da cuenta que los chinos son extraterrestres realmente. Sí, yo sé que suena delirante, pero lo importante en este libro es cómo se construye la ficción. Todas estas conveniencias que juega demasiado con los límites de la verosimilitud ya les digo, es un libro espectacular. El autor usa muy bien el lenguaje para construir esta especie de fantasía ciencia ficción de una forma que roza el absurdo, parece un cuento, parece una gran ocurrencia, como les dije, al límite de la verosimilitud, pero y eso es justamente el juego que propone este libro. La historia, como les dije, no importa. Lo que importa es la forma. El libro hace todo bien, o casi todo, pero lo que sí no puedo determinar es por qué solamente le di 4.5 estrellas. O sea, siento que es un excelente libro, pero no es perfecto. No. Tal vez le faltó un poco de emoción. No me emocionó tanto. Es muy interesante, está muy bien escrito, está bien planteado, está bien ejecutado, pero sí le faltó emoción, le faltó pasión. Por lo demás, como dije, es excelente, lo recomiendo, pero sobre todo para las personas que disfrutan más el tema de la literatura y no tanto la ficción comercial. Puesto número 2 para La bruja de Camilla Läckberg. Esta es la 10ª entrega de la saga Los crímenes de Phil Baca. Entonces llegamos por fin a la 10ª entrega, la escuché en audiolibro, son 23 horas con 35 minutos. En esta entrega toca temas muy interesantes, en parte llevados al extremo, como es el estilo de Camilla Läckberg. La historia cuenta 3 tiempos: el pasado más lejano, de la época de la casa de brujas, y Brita debe ser por lejos hasta ahora el peor personaje que he leído de toda esta serie. Sin embargo, Camilla Läckberg siempre se supera, porque si bien el peor personaje parecía el primer hijo de la familia rica de Phil Baca, que fue maestro de la víctima del crimen, y Lucas. En el siguiente después estaba el tío del reverendo, y el reverendo también. Después, en el tercero era Charlotte y la madre de Charlotte. En el cuarto era como otro personaje que era de lo peor. Y así sucesivamente, o sea, cada libro hay un peor personaje. Pensé que no podía haber nadie peor que el padre del marido de Marta y Luis. Sin embargo, aquí tenemos a Brita. Horrible personaje, de verdad. O sea, es un personaje que está muy bien construido para que la odies porque es malvada. En fin, como digo, se supera en cada libro. No sé qué clase de monstruo nos ofrecerá en el nido del cuco. El libro fue adictivo, estuvo lleno de emociones. Sentí que había, sentí rabia, bronca, desilusión, y sigo enojándome un poco con Erika porque siempre parece que le gusta meterse en problemas. Señora, tiene 3 hijos, guarda un poco. En fin, también espero que Melberg ya se retire de una vez. Por sus estupideces ya fallecieron 2 personas. En fin, quiero saber qué más va a pasar
¿qué más puede ocurrir en un pueblo tan pequeño como Filbaca? Y si quieren preguntar, güey, ¿pero de qué trata al final el caso? Bueno, una niña desaparece y la encuentran fallecida, pero en el mismo lugar en donde habían encontrado otra niña fallecida antes, y después nos cuenta la historia de una mujer que es injustamente acusada de brujería, y todo tiene una relación, se siente un poco forzada en sí, eso creo que es lo único que no me gustó del libro. Si hubiese sido un poco más natural, creo que sí le hubiese puesto las 5 estrellas que se merecía La bruja de Camila Lackberg. Y llegamos al último puesto, que es, bueno, el primero, obviamente, el puesto número 1, el libro que más me gustó en el mes, y se trata de un libro de uno de mis autores favoritos que me lo firmó el año pasado en la Feria del Libro, Demasiado lejos, de Eduardo Sacheri. Esta novela nos cuenta desde distintas perspectivas cómo viven las personas durante la guerra de Malvinas, las personas que se quedaron acá, desde el punto de vista de militares que están luchando para que la gente no se dé cuenta de cómo va en realidad la cosa, desde las familias que tienen a sus hijos luchando en Malvinas, desde los que están en el consulado, en la embajada, tratando de negociar, aunque no se pueda porque los militares parece que son idiotas o son demasiado soberbios para darse cuenta que están haciendo todo mal. Ofrece una crítica a la mirada machista de la época, a la mirada de derecha, a la gente que creyó que el gobierno militar llegaba para hacer algo bueno y sin embargo terminaron en un desastre aún peor. La verdad que el libro es súper emotivo, es espectacular, cuenta historias muy humanas que te desgarran, te gustan, te ilusionan, así que yo les digo, me conmovió muchísimo, me hizo reír, me hizo tener bronca, me provocó mucho emocionalmente. También creo que está muy bien escrito, bien logrado, bien mostradas todas estas perspectivas. Y qué les puedo decir, me encantó la resolución, aunque deja ese final como abierto y me quedo con ganas de más, pero sé que hay una novela espejo y ahí tal vez cuenten cómo es la resolución, que es qué quedará de nosotros. Ya está publicado, así que espero conseguirlo pronto y poderles traer también la reseña o el comentario de ese libro, así que se los recomiendo mucho si quieren, sobre todo porque no hay mucha ficción, escrito de ficción de esa época. Les recomiendo, si quieren saber más cómo fue la guerra de Malvinas, leer Demasiado lejos, de Eduardo Sacheri, porque aunque estaba más cerca de Buenos Aires que de Inglaterra, para la gente de ahí las Malvinas quedaba demasiado lejos. Y bien, gente, estos son todos los libros que leí en el mes de enero. Si tengo que ordenarlos en lo que es orden de lecturas, primero leí El misterio de las 7 esferas, luego El viento que arrasa, luego La bruja, luego No te duermas, luego El mármol, luego Demasiado lejos, luego Tea y luego Un último instante contigo. Díganme cuál de estos libros les interesó, cuál de estos libros ustedes piensan que no les interesa, no les provoca para nada. Quiero leerlos en la parte de los comentarios. Si les ha gustado este episodio, pueden dejar su pulgar arriba o suscribirse al canal para ver contenido similar y apretar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. También pueden seguirme en mis redes. Tengo Instagram sobre todo, que es Celay_Andrea. Solamente tengo ese. Y bien, nosotros nos vemos en el próximo episodio de Vení que te leo, un podcast sobre libros. Chao.